Bienvenidos, estamos en La Voz del Pueblo con la muy grata visita de Pedro Dinesio, oceanógrafo y también meteorólogo de Tres Arroyos, que vive ya hace muchos años en los Estados Unidos. Habitualmente todos los años llegás acá a esta altura del año. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fernando, un gusto estar acá. Sí, siempre llego acá y me encuentro con algo nuevo. Hoy, el tiempo fresco, que me hace acordar un poco a cuando éramos chicos, que hacía más este tiempo fresco, ¿no? Recién entramos en diciembre Ujú. y acá siempre en diciembre tocan días así, que Eh, medio como de invierno. sí, invierno, otoñal, la verdad que nos sorprendió. Yo salí con bermudas esta mañana, pero bueno, después se retrajo la temperatura. Pedro, contame cómo, brevemente, ¿no? ¿Cómo fue tu paso hacia los Estados Unidos? ¿Dónde te formaste? Aquí en Tres Arroyos. Ah, buenísimo. Sí, bueno, te cuento la historia oficial. Eh, Yo soy de Tres Arroyos, nací acá y por suerte un poco crecí con el mandato familiar de que tenía que estudiar. Ujú. Y entonces, que a veces uno se queja de los mandatos familiares, como que los ve como algo, como obligaciones, pero en mi caso me vino bien, porque en mi familia siempre era eso, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, y me iba bien en el colegio, y no sé cómo, cuando me llegó el momento de irme a estudiar a Buenos Aires, que era como también una obligación. Nosotros cuando éramos chicos con mi hermano trabajábamos en el campo, ayudábamos a mi viejo, pero bueno, igual teníamos esa obligación y me fui a estudiar a Buenos Aires y ahí estudié ingeniería mecánica, un poco por no saber qué estudiar. Sabía que me gustaba la matemática y la física y me metí en ingeniería mecánica Claro. medio porque era lo que me parecía lo más concreto dentro de lo que mi familia me iba a permitir estudiar. Y ahí empezó todo un camino un poco más largo de descubrir realmente qué querer hacer, pero me ¿Cómo se dio llevó, la pero meteorología, la oceanografía? no me lo imaginaba, es más, ni me imaginaba que uno podía ser meteorólogo, Ujú. no sé, un poco más en esa época, yo soy bastante grande ya y no sé, se estudian carreras convencionales, medicina, Contador, abogacía, médico, contador, mi abogado. hermano es contador, eh, y pero yo quería ser ingeniero nuclear, porque no sé, acá había dos ingenieros nucleares en Tres Arroyos, dos chicos un poco más grandes que viven en la misma cuadra de mi casa. Entonces, eso era la única info que tenía de que uno podía estudiar algo un poco más, Ujú. por decir, extraño. Entonces, para estudiar ingeniería nuclear, en el Balseiro había que estudiar ingeniería primero. Entonces me anoté en ingeniería. Y cuando llegó el año, y ahí entré al ITBA, que es una universidad de elite en Buenos Aires, de ingeniería, y cuando me tocaba el examen de ingreso del ITBA no lo di. Es la única cosa en mi vida de la que arrugué. Dije, no, estaba pasando por una etapa de descubrimiento personal muy intensa, y la idea de vivir en Bariloche me parecía estar tan aislado, me divertía en Buenos Aires. Y seguí con ingeniería y ahí me, me recibí en el 2000, con la crisis del 2001, en diciembre del 2000 me recibí. Entonces, muy difícil conseguir trabajo, pero conseguí un trabajo de programador, de consultor. Me enseñaron a programar. Vieron que ahora dicen que a los pibes les dicen Estudié en que estudian programación, sí. programación. Bueno, yo hice eso en el 2000, hace 25 años. Y, y aprendí a programar y un poco de ahí fui como empalmando cosas, que en realidad confirma un poco eso, que la programación capaz que te permite empalmar con otras cosas. Hay otro tipo que dice que cuando uno es joven, eh, tiene que hacer las cosas que la gente grande no quiere hacer. Y la programación es una de esas, porque yo ahora que ya estoy grande, como que me cuesta aprender cosas nuevas. Por ejemplo, ahora me quiero meter en el mundo de la inteligencia artificial. Y me cuesta, porque, no sé, porque ya uno, el cerebro es otra cosa. Y, y me doy cuenta un poco de ese principio. Siempre hay que estudiar, de joven hay que hacer lo que los grandes no quieren hacer. Por eso toda la gente joven ahora está metida con Bien. la inteligencia artificial y con todo eso. Ujú. Y aproveché la programación como un salto, como un trampolín a la ciencia. Te puedo seguir contando los pasos como terminé en Estados Unidos como científico. Bien, pero ¿cuál fue el punto, digamos, de inflexión por el cual vos decidís sumarle ya a esta altura de tu vida, incorporarle meteorología, Claro, que en realidad oceanografía? no son.
Esta es otra de mis... Ahora ya hay mucha gente que me pregunta, ¿vos cómo hiciste? Me piden consejos, yo tengo estudiantes a cargo, entonces... Y un poco mi consejo es que nosotros nos creemos que uno puede controlar todas las decisiones, que si voy a hacer esto, que la vida es una receta, y en realidad la vida es muy aleatoria. Ujú. Uno encara por un lado y pasa algo y va para otro lado. Y un poco mi carrera es una confirmación de eso. Eh, Estaba en Miami trabajando de programador y conocí unos oceanógrafos y me ofrecieron un trabajo, pero de técnico, y empecé de técnico. Y después vi que me gustaba eh, el trabajo más de pensar, la oceanografía. Yo era técnico, que me crucé el Atlántico como 8 veces Ujú. lanzando instrumentos oceanográficos al mar. Y ahí me di cuenta que eso de observar la naturaleza y entenderla a través de datos, que me gustaba. Y de a poco fui como dando los pasos, pero todos muy tentativos, como muy de a poco. Hasta que en algún momento hice un doctorado y ahí medio como que me recibí de oceanógrafo y meteorólogo, pero eso me pasó, me llevó tiempo, ¿El doctorado dónde lo hiciste? de ¿Dónde? En Miami. Miami mismo. El Ah, doctorado en meteorología y oceanografía ajá. física, y eso fue más o menos a fines de los 2000, o sea, 15 años que me recibí, y recién ahí estaba empezando la ciencia del clima, que es en lo que soy experto. Y en esa época era todo muy abstracto, se estudiaba como algo teórico, el cambio climático, algo que iba a pasar, no hace tanto tiempo. Y bueno, y estos últimos 15 años han sido como un acelere de tratar de entender lo que está pasando con más detalle, en un montón de lugares, y se ha convertido como una carrera que sigue cambiando. Como que todos los años son ¿Y distintos. trabajando en la Universidad de Colorado cuánto tiempo ya? En la Universidad de Colorado llevo 5 años, y ahí por primera vez soy profesor, entonces doy clases, ¿Es un tengo... profesor titular? Claro, Digamos, es tu claro, cátedra. sí. Igual allá el sistema es distinto, somos titulares, pero no tenemos una cátedra, como que nos vamos rotando las Bien. ¿Y materias. qué enseñás en tu cátedra? Allá doy, porque voy rotando, doy una clase introductoria tipo de CBC, de cambio climático, y clases avanzadas de ciencia de clima o de climatología. Y también enseño, que esta está muy buena, porque es como una de mis obsesiones, enseño escritura científica. Le enseño a los estudiantes de doctorado cómo escribir científicamente, cómo Con fórmulas. comunicarse. Ah, No, cómo escribir en inglés, ajá. cómo comunicar resultados científicos para escribir papers, que son de lo que se trata hacer ciencia, escribir estudios científicos comunicando los resultados. Y eso es algo que lo hago bastante, lo hago muy bien, porque siempre tengo estudiantes de un montón de otras carreras. Y, por ejemplo, la última vez que di la clase tenía una chica que estudiaba el origen de las galaxias con este telescopio nuevo, no el Hubble, el James Webb, que puede ver más lejos y más en el tiempo. Y estaba estudiando el origen de las galaxias. Y, entonces, dar esa clase me entretiene mucho, porque me obliga a pensar otros temas y un poco también ayudar a los chicos a comunicar, a aprender a comunicar sus resultados. Que vos sabrás, lo, la comunicación no es fácil. Y no, claro que no, claro que no. Me gustaría que me cuentes, porque te has hecho experto en el niño y la niña, estudias mucho estos fenómenos. ¿Qué verano vamos a tener en tu Tres Arroyos, en esta zona, en la costa atlántica bonaerense? ¿Qué verano se aproxima? ¿Con qué características? Esa es una muy buena pregunta. Yo un poco me hice experto un poco planeando cuando hice el doctorado. Pensé, bueno, si no soy buen científico y no me va bien acá en Estados Unidos Ujú, y me tengo que volver a la Argentina, ¿a qué me dedico haciendo esto? Y el niño y la niña, porque sabía que acá hay un impacto fuerte ujú. del niño y la niña. No sé si todo el mundo sabe que es un fenómeno que se origina en el Océano Pacífico, lejos de acá, pero se comunica a través de la atmósfera. Y acá el niño y la niña cambian un poco cómo nos afectan los frentes fríos. Eh, y el año pasado tuvimos un niño que no fue tan fuerte al final, entonces siempre después del niño viene la niña, y este año se esperaba un poco una niña más fuerte, pero
un poco ahora ya los efectos de la niña no se notan tan claros, un poco porque el niño anterior no fue tan fuerte. Entonces, estamos en esta situación Ahora, que no se entiende lo que está claro, porque pasando. poner la línea, en teoría estamos en la línea, ¿no? Y hay más sequía, porque es sinónimo de la niña la sequía. Más del norte de Azul, hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, zona núcleo de Rosario, Santa Fe. Pero acá tenemos días bastante lluviosos últimamente, Sí, entonces digo, ¿dónde está la niña? no, es que todo el mundo está preguntando eso, ¿dónde está la niña? Sí. Veníamos de condiciones secas, un poco más compatibles con la niña. Igual es Ujú. una niña débil, porque vino después de un niño débil. Y en general un poco, Claro. el niño es el que marca todo. Entonces, cuando viene el niño fuerte, al año siguiente viene la niña, y un poco es lo que ha pasado, por ejemplo, en el 2015, que en el 2015-16, que después vino una doble niña. Y bueno, y ahora está todo un poco más confuso porque la niña se debilitó un poco y empieza a aparecer esto que es la variabilidad natural. A veces toca un día frío, a veces toca un mes un poco más lluvioso. Tampoco ha llovido tanto, tanto, tanto. No, no, pero a comparación Eh, de los periodos de seco, Veníamos de claro, muchos años de sí. sequía y esto parece un poco más como el clima normal de acá, Ujú. ¿no? Que haga frío todavía en noviembre, bueno, ahora ya estamos en diciembre. Pero bueno, todavía queda diciembre, el pico del niño y la niña es a fines de diciembre, por eso se llama el niño, porque coincide con Navidad, así se lo reconocía hace siglos en la llegada del agua cálida del niño en Navidad, y todavía queda enero y febrero, entonces riesgo de sequía sigue habiendo, las condiciones, está bien que hay humedad en los suelos, pero todavía las condiciones pueden cambiar y puede terminar siendo un verano seco. Seguramente no va a ser un verano súper lluvioso. Y el otro factor a tener en cuenta para pensar en el verano es el calentamiento global. El planeta hace décadas que se calienta y eso hace que los días en general sean más cálidos o que haya más preponderancia de olas de calor. O sea, eso es independiente del niño o la niña, que es Es una estacional, fluctuación, que es una claro. fluctuación natural, siempre ocurrió en el planeta. El Pero digo, con calentamiento, certeza, a esta altura de diciembre, comenzando el mes, ¿qué te animás a decir? Digo, dentro de lo que te permite leer y de la bueno, exactitud que te permiten los lo sistemas, ¿no? estacional es las temperaturas más altas, está bien que hoy es un día frío, pero Sí. eh, y a lo largo del verano, seguir prestando atención a lo que ha pasado en los veranos recientes, de que hace más calor, o las olas de calor son más largas, y un poco la prevención básica de las olas de calor, fundamental, no trabajar al mediodía cuando hace mucho calor, mirar el pronóstico del tiempo, no planificar tareas si uno trabaja al aire libre los días de mucho calor, tomar agua, no deshidratarse, prestar atención a los adultos mayores, que son los más vulnerables a las olas de calor, porque en Ujú. general no toman agua o capaz que no tienen buena ventilación. Y esas cosas sí pueden pasar, porque todos los años el planeta se calienta un poquito más y ese riesgo no se ha ido, por más que hoy nos parezca que va a ser un verano fresco. No hay forma de anticipar por un día como hoy cómo va a ser el Las olas de verano. calor, ¿se pueden anticipar con cuánto, por No, las ejemplo? olas de calor son partes de fenómenos meteorológicos, cuando ocurre lo opuesto ahora, cuando hay un sistema de alta presión y el viento sopla del norte, ahora el viento debe estar soplando del oeste, ahí veo la bandera. Pero digamos con proximidad, se Claro, con detectan unos pocos días, claro. cuando viene un sistema meteorológico que va a tener viento norte, eso trae aire cálido del norte, más el calor del calentamiento global, hace Ujú, que las olas de calor sean cada vez más intensas, por eso a veces acá se llega a 40 grados, que antes no se llegaba, ujú. ¿no? Era como una ola de calor con unos grados más del calentamiento global. No nos olvidemos que el planeta se ha calentado casi 1,5 grados desde principios del siglo XX. Globalmente, cuando uno enfoca en distintas regiones, puede ser más. Pero resumiendo, más Eh, menos lluvioso el verano, más menos cálido. yo diría que va a ser un verano de lluvias, normal, ni mucha lluvia, ni poca lluvia. Prestar Ujú, atención igual, todavía el riesgo de sequía anda dando vueltas. O sea que si uno planifica, pensar que quizás más chances de que no llueva que de que bien. llueva. Y siempre está el riesgo del calor a partir de ahora, por el calentamiento global. Eso no se va a ir.
llegó Bien. para quedarse y lo que hay que hacer es pensar en cómo hacer que sea peor. Ya no se puede mejorar. O sea, nos quedamos con este clima. Recientemente, hace días nada más, llegó Federico Isla, que es doctor en Geología de Costas, acompañando a un equipo técnico del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Recorrieron toda la costa tresarroyense, de San Cayetano, de Coronel Dorrego, para un poco relevar la situación de erosión costera, pero también para advertir de la ocurrencia de periodos de más lluvia y tormentas más fuertes. Información que dijo Isla se desprende de un informe de un panel intergubernamental. ¿Qué conocimiento vos tenés de este tipo de informes y si verdaderamente se espera ese tipo, digamos, en cuanto a tu entendimiento, a tu nivel de chequeo de Sí. información, si puede llegar a ocurrir todo eso? Mirá, yo soy un poco experto en ese tema y me metí en el mundo de la erosión costera un poco porque me preocupa lo que está Sí, pasando pero la acá en la ocurrencia de tormentas costa. fuertes, digo. Claro, entonces en el tema de tormentas, lluvias, en eso es lo que soy experto. Y este reporte, que es el reporte del panel intergubernamental del cambio climático, IPCC por las siglas en Claro, inglés, que se publica cada 7 años y tiene como un compendio, son páginas, no sé si alguna vez lo viste, antes se publicaba en sí, libro, pero en ahora es inglés, un fichero, sí. claro, antes se publicaba en libro, yo lo he visto, lo llegué a ver como libro, no sé si fue el reporte 4 que se publicó en libro, es un libro así, una Biblia, Ujú. o un Corán, no sé, eh, con un montón de información porque intenta hacer el resumen de todo lo que se sabe sobre el cambio climático y tiende a hacer un consenso. Entonces, como que se tiende a tratar de que sea un acuerdo entre todos los científicos del mundo, todos los países mandan científicos para que contribuyan a ese reporte y un poco el objetivo de ese reporte fue convencer al público, a los políticos, que el cambio climático está pasando, porque nuestra relación con el cambio climático ha cambiando con el tiempo. Al principio era, está pasando, después, ¿cuál es la causa? Ahora cualquiera que presta atención se da cuenta que el planeta se está calentando porque se está acelerando y ya no es necesario demostrar algo está mal con el clima. Y en ese, y el objetivo de ese reporte ha ido cambiando con el tiempo, porque al principio tenía esa función y ahora tiene más una función de tratar de informar regionalmente diciendo, bueno, en esta región va a pasar esto, esta información es útil para prepararse como acá. Y un poco lo que menciona Isla. Bueno, según este reporte, en esta región, o sea, eh, la región centro de la Argentina, las lluvias extremas podrían intensificarse. Pero ese es el consenso del reporte y el reporte tiene partes que no son perfectas porque cada vez queremos información más detallada y estamos como empujando a la ciencia a darnos información que es muy difícil lograr. Imagínate lo que es intentar predecir cómo van a cambiar las tormentas dentro de 50 años. Ujú. Y eso se hace con modelos. Los modelos empezaron a desarrollarse para estudiar el globo, todo el planeta en general, y cada vez les pedimos que tengan más detalle regional, y ahí es donde empiezan a fallar, o a no ser perfectos, o a todavía se necesita más trabajo para mejorar. Y nuestra región es justo una donde no hay mucha certeza en lo que va a pasar. Entonces, por más que el reporte diga que sí, que va a llover más, en los últimos 20, 30 años, acá llueve menos, no llueve más. Entonces, hay que empezar a reconciliar un poco lo que está pasando con lo que se predice. Y todo esto es un área de investigación. Por ejemplo, yo estoy involucrado en un equipo que estudia este tema. Y por qué los modelos dicen una cosa y lo que observamos es otra. Y esto demuestra cómo esto es una cosa muy nueva, como te decía. Hace 15 años todavía no se pensaba en si el cambio climático va a ocurrir, cómo iba a ocurrir en cada lugar, y ahora ya lo estamos viviendo. Por Entonces, ejemplo, ¿qué podemos esperar? Salvo los 3 años de sequía, que no hubo fenómenos para el verano de inestabilidad fuerte, tormenta fuerte, pero este reciente, el último diciembre, 16 de diciembre, estuvo
el suceso meteorológico fatal con el que murió gente en Bahía Blanca, pero aquí generó destrozos. Previo a los 3 años de sequía, porque este fue el primero después de los 3 años Claro, de sí, sí, sequía. sí, 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 sí. Previo a esos 3 años hubo fenómenos que entre diciembre, enero, generaron ciertos sacudones por vientos fuertes, por turbonadas, etcétera, etcétera. ¿Hay que acostumbrarse también a eso? O... Ahí vuelvo un poco a lo mismo. Llegar a ese nivel de detalle es pedirle a la ciencia cosas que se están haciendo en este momento. Todo esto es cosas que se investigan ahora porque el clima está cambiando, nos muestra una cara nueva como esa tormenta de diciembre, y lo que habría que haber hecho en un país con un sistema científico sólido, bien financiado, como por ejemplo en Estados Unidos, un montón de gente hubiese estudiado esa tormenta retrospectivamente para entenderla y ver cuáles son las posibilidades de que ocurra. Yo no te puedo decir cuáles son las chances de que esa tormenta vuelva a ocurrir en los próximos 20 años, en los próximos 10 años, porque requeriría estudiarla con profundidad y es un poco el rol que cumple la ciencia. Y antes había periodos de formación de tormentas tradicionales, típicas, digamos, 20 años atrás. Vos me dijiste que de 20 años para acá eso cambió. Pero antes, ¿había, digamos, surcos en la historia hechos por la meteorología o por quizás el no tanto comportamiento como del clima? yo no tengo información de si ese tipo, una tormenta como esa Sí. habrá ocurrido en el pasado, habrá que recurrir a registros históricos. También hay que entender que ahora vemos estas tormentas con muchísimo detalle porque tenemos radares, ¿no? Un poco en los últimos gobiernos, no en el actual, en los anteriores, se invirtió mucho en la radarización del país, en los aeropuertos, para monitorear la meteorología cuando aterriza un avión, pero eso también te permite monitorear la meteorología todo el tiempo, y un poco eso nos permitió todas esas imágenes de radar donde se veía esa banda, no sé si te acordás que era una banda que en los radares sale como roja por el color que se usa para graficarla, esa banda que cruzó toda la provincia de Buenos Aires con vientos, eso en otro momento no se podría haber observado, porque no teníamos los instrumentos. Quizás se hubiese observado viento en algún lugar, ¿no? Y queda en algún registro. Pero un poco lo que quiero enfatizar es que estamos entrando en un mundo cambiante, con un clima inestable, cosas que entendemos y cosas que no. Y una de las formas es tener un sistema científico sólido que pueda estudiarlas y que nos pueda decir, esa tormenta fue una cosa que ocurrió una en 1.000.000, a no preocuparse porque las chances de que ocurra de nuevo son ínfimas, o eso puede empezar a pasar frecuentemente. Imagínate qué mundos distintos serían esos, ¿no? Porque si pasa una tormenta así cada 5 años, ya empezás a pensar cómo construir los techos, ¿no? Y ahí un poco me parece que lo importante es pensar el rol de la ciencia, que un poco lo vimos en la pandemia, ¿no? El rol de la ciencia en cómo vivimos, no olvidarnos en todo lo que nos beneficia, ¿no? Los pronósticos del tiempo, el hecho de que uno tenga un teléfono y mire el pronóstico del tiempo y en general la pega. ¿no? Eso marca, digamos, un interés masivo, popular, de querer saber cómo va a estar el tiempo, ¿no? Pero también entiendo que hay empresas o países, estados o empresas que directamente antes de invertir necesitan saber si es rentable determinada inversión por las características meteorológicas que puede llegar o no a tener el lugar donde se empiece a emplazar determinado objetivo, ¿no? Puede ser urbanístico, lo que sea. Pero se gana espacio, digamos, en la consideración, digo, la meteorología se mete en las empresas, en los intereses de las empresas. Vos nos contabas antes de comenzar la charla, te contrataron para dar una charla en Japón también. Digamos. Sí, esas son las cosas que también, un poco volviendo a mi carrera, cuando yo empecé a hacer esto, no me imaginaba que iba a estar dando de resolver problemas prácticos. Y un poco, ni tampoco me imaginaba que iba a estar respondiéndote esa pregunta. ¿Cuáles son las chances de que esa tormenta vuelva a pasar acá? Una cosa muy inusual, pero no sabemos ahora si es inusual, ¿no? Y todas estas cosas que están pasando, un poco en mi profesión, que me estoy moviendo para el sector privado, y un poco me beneficia mi perfil como ingeniero y como programador, porque ahora tengo que pensar, por ejemplo, hace poco estaba evaluando un proyecto
de un desarrollo urbano y tenía que evaluar los desagües. Y ahí tuve que ponerme mi sombrero de ingeniero y tratar de entender si esos desagües podían funcionar bajo una crecida del río o bajo una lluvia fuerte, porque todas esas cosas no las podemos imaginar con los datos normales de lo que ha pasado en los últimos 100 años. Y muchas veces se dan ejemplos como lo que está pasando en Estados Unidos, en Florida, que se inunda, pero también se puede pensar el impacto del cambio climático acá, porque me parece que hay que empezar a pensarlo en el lugar donde uno está. Por ejemplo, este año ahora empezó a llover, pero cuando vas para el lado de Copetonas y para el oeste, no llovió tanto. Sí, Y hay toda una banda del oeste provincial, desde Bahía Blanca hasta acá en la costa, que hace años que no llueve, y aunque acá llovió un poco más, allá, cuando llovía acá, allá no llovía. No sé si. Seguramente hay mucha gente acá que mira. Se habla de un triángulo en ese ese sector. Hay como un triángulo, sí. ese triángulo. Y si vos me decís, ¿qué va a pasar ahí? Me podrías haber hecho la misma pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en ese triángulo? Ya lleva ¿cuántos años? 5 años, no sé. Sin lluvia. Claro. Capaz que estoy 4 años, ponele. ¿Cuántos más años podés aguantar haciendo agricultura en esa zona? Y es una pregunta que uno se la quiere hacer, porque si vos podés decir, no, bueno, mala suerte, tocaron 5 años, en algún momento va a volver a llover. Eso es una cosa, y la otra es, mala suerte, este es el clima normal. De a partir de ahora va a ser así, o por lo menos por los próximos 20 años va a ser así. Bueno, uno se prepara de otra manera, hace ganadería. Yo no soy experto igual en cómo lo resuelves, pero esa información es útil, porque si no, no seguís apostando todos los años a sembrar y que te vuelva a pasar lo mismo. Uno, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que te toquen 5 años de sequía. Estás acostumbrado a que te toquen 2 y capaz que el próximo llueve, como acá. Que estás acostumbrado a que hagan 3 días de calor y 2 de frío, no sé. Pero imagínate que empieza a pasar una cosa así. Entonces, en un montón de lugares hay ya necesidad, si uno piensa a largo plazo. Si uno piensa en el corto plazo, estos no es importante, pero podés pensar también en la costa, con el aumento del nivel del mar, ¿no? Cada vez va a haber menos playa. Sumale a eso el desarrollo costero y sostenible que tiene la costa del partido, en Claromecó en particular, y pensás de acá a 100 años, ¿no? Por esto se piensa a largo plazo, pero de acá a 100 años van a estar. Yo acabo de tener una hijada, por ejemplo, nació este año. Capaz que está viva de acá al 2100, que no es 100 años, pero al 2100, que se piensa mucho al 2100. ¿Y qué les vamos a dejar, no? ¿Cómo va a estar todo esto en ese futuro o la costa del partido? Y ahí hay que empezar a pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Uno de mis temas favoritos cuando se planifica qué hacer con la costanera de Claromecó. Si uno va a invertir en mejorar la costanera de Claromecó, ¿a cuánto se planea? ¿Cuánto la planearías? ¿A 20 años? ¿A 30? ¿A 50? La gente que construyó los 9 chalets, ¿hace cuántos están ahí? ¿Hace 100 años? O sea, hay un montón de problemas en los que se piensa a largo plazo. Y ahí es donde mete la cola el clima y el cambio climático, que hace que uno no se pueda imaginar, o que tenga que imaginárselo, cómo va a ser ese futuro, ¿no? Bueno, y la costanera, el murallón y los chalets hoy se pagan con menos costa, ¿no? En todo el frente costero de Tres Arroyos, donde más se adolece de calidad de playa es en frente de Claromecó. Que un poco a mí me sorprendió, porque esa información no la tenía, un poco volviendo a hablar esto de tener buena información. Cuando se hizo el evento con los colegas de la Universidad de Mar del Plata, acá en el consejo hace unas semanas, uno de los expertos dijo que yo en ese evento participé como audiencia. Y uno de los expertos dijo que ya en los partidos del norte de Mar del Plata, se sabe que en las zonas donde la calidad de la playa se degrada, donde hay erosión costera, el valor de las propiedades baja. Entonces, ya esto no se trata de cuidar al médano, no, es cuidar la propiedad privada, ¿no? Y como capaz hay que empezar a pensarlo así, como que todo esto que está pasando con el clima nos afecta directamente a nosotros y a las generaciones que vienen,
Y la naturaleza se va a encargar la forma de adaptarse y evolucionar, pero nosotros somos los que queremos vivir como vivimos con playa, con arena, Sí, sí. ¿no? Y corremos el riesgo de no tenerlo, un poco por el aumento del nivel del mar, que un poco, claro, Mekong no tiene control sobre eso, pero por otro lado es el desarrollo urbano sobre esa costa que sí, claro, Mekong tiene control sobre eso. Y quizás ahí, ¿cómo resolves ese problema? Involucra a mucha más gente, muchos más expertos, cómo resolves el tema de la costanera, no solo en lo arquitectónico, en el diseño, sino también en la sustentabilidad. ¿Hay espacio para que haya una costanera? Pues ese espacio se debería usar para tener playa, para que tengamos playa más tiempo, ¿no? A medida que la playa se vaya perdiendo, porque el futuro es que el mar va a seguir subiendo. No es mucho, 3 milímetros por año. Y si no hay manejo de arena, también se va a perder, ¿no? Esa calidad de playa. Y le agregás el costo del manejo de arena, porque mover arena cuesta, y eso viene de nuestros impuestos. Entonces todo eso hay que pensarlo un poco mejor para que en algún momento no se vuelva insostenible, ¿no? Que ya mover la arena no tengamos el presupuesto para hacerlo. Bien. Pedro, quiero agradecerte la visita. Los temas son inagotables, y lo que hace falta es tiempo y posibilidades de poder plantearlos y conversarlos. Bueno, aquí hemos tenido un punteo de varios de ellos. Bueno, te agradezco, estuvo buenísimo. Sí, un poco eso. Todo esto exige pensar a futuro. A mí siempre me divierte pensar que la palabra futuro está en el himno de Tres Arroyos. Tres Arroyos, la voz del futuro te llama. Y capaz que tenemos que empezar a pensar menos en el año que viene y un poco más como pensaron los fundadores de esta ciudad, en dejarnos una ciudad así tan bien diseñada, que hoy la disfrutamos. Bueno, capaz que hacer lo mismo, ¿no? Para las generaciones que vienen.